Del amor nadie escapa, capítulo 6, de Bárbara Cartland. Y si alguien podía descubrir algo contra ella y el sueco, ese era precisamente Fouché, el desagradable ministro de policía. Todo París le temía y Napoleón lo conservaba solo porque le era útil. Fouché descubrirá lo que está ocurriendo, pensó Josefina. Lo mismo pensaba el emperador, al sentarse detrás de su escritorio, y advirtió que ya habían dado las 9 y que se había retrasado 2 minutos. Como siempre, había una gran cantidad de papeles que debía revisar y una multitud de personas que esperaban audiencia, pero por el momento su mente se concentraba aún en Paulina. Ya era tarde y Paulina comenzaba a vestirse para la noche, después de recibir, horas atrás, a un grupo de sus amistades íntimas. Ahora, sentada frente al espejo, miraba con ojo crítico la blancura de su piel, mientras su doncella sacaba del guardarropa varios vestidos para que ella escogiera el que luciría esa noche. Vivian había sido llamada para reparar el dobladillo de un vestido de gasa color verde pálido, que brillaba con diminutas cuentas de oro y tenía un toque griego en su corte. «Quizá me ponga ese», dijo Paulina, «y me arreglaré el cabello con cintas de oro y camafeos». Pero después de un momento añadió: «Aunque quizá me encuentre con alguien que me haya visto con ese vestido antes, y eso sería un error». Se volvió para observar los otros vestidos que había colocado sobre la cama. «Estoy cansada de esos», comentó con petulancia. «Quiero ver otros». Las doncellas se apresuraron a obedecer, mientras Vivian, arrodillada sobre el suelo, continuaba reparando el vestido verde. Paulina la miró por primera vez. «Coses bien», le dijo. «¿Te agrada estar aquí?» «Estoy muy agradecida a Su Alteza Imperial por haberme empleado», respondió Vivian. A su llegada se había sentido sola y asustada. Pero los sirvientes habían sido más amables de lo que había esperado, y le gustaba la pequeña habitación que le asignaron en la parte más alta de la casa. La habitación daba al jardín, al final del cual se veían los campos elíseos. Ella sabía que el conde vivía allí y, de alguna manera, se sentía más cerca de él. Las emociones que él había despertado en ella no la habían dejado dormir la noche anterior. No se había sentido sola en la fea buhardilla, porque la envolvía una gloria celestial. Pero al amanecer había recordado que ese día tenía que ir al hotel de Charot y ocupar su lugar como sirvienta. Sería muy difícil que el conde pudiera hablarle de nuevo, ni mucho menos tocarla. Deseaba, como jamás había deseado nada en su vida, estar de nuevo entre sus brazos, sentir el roce de sus labios y disfrutar de aquel amor que ella nunca había soñado conocer. Le parecía increíble que en tan poco tiempo hubiera encontrado al hombre amado y que él le hubiera dicho que también la amaba. «Gracias, Dios mío», había susurrado en la oscuridad. Un momento después había añadido: «Cuídalo, mamá, y por favor, haz que se quede conmigo. No dejes que se aleje. No soportaría perderlo». Había encontrado lo que buscaba. Había encontrado el amor cuando menos lo esperaba. Se vistió temprano y terminó de preparar su equipaje. Se despidió de Louis y de Madame Danjou y convenció a Monsieur Danjou para que le bajara los baúles. Luego se paró junto a la puerta, esperando la llegada del carruaje del conde. Pero cuando el vehículo llegó, llevaba el escudo de la princesa y estaba vacío. Vivian se sintió tan desilusionada como un niño, a quien le prometen algo y se lo niegan en el último momento. El chambelán de Su Alteza Imperial mandó el carruaje a buscarla, mademoiselle, informó el lacayo. Si desea detenerse en el camino para comprar materiales de costura, nosotros la esperaremos. Vivian estaba segura de que el conde, pensando en ella, había arreglado las cosas de aquel modo, pero a la vez se horrorizó ante la idea de que él se marchara de París sin verla de nuevo. Sin embargo, al llegar al palacio, se enteró de que la princesa había salido a cabalgar en compañía del conde. Esa era la razón por la cual él no había podido ir a buscarla en persona, como le prometió. Vivian tuvo el buen juicio de ser amable con las doncellas más antiguas y los demás sirvientes de la casa. «Estoy muy ansiosa por complacer a Su Alteza», le dijo a la doncella personal de Paulina, «y le agradeceré que me ayude a no cometer errores». A la hora de la comida comprendió, por la actitud de los demás, que ya la habían aceptado como una de ellos. «Nadie puede ser tan bella como nuestra ama», comentó una de las doncellas. «Pero es un poco difícil», respondió otra.
Estaba de muy mal humor cuando se acostó anoche, a las 2 de la mañana. ¿Qué ocurrió?, preguntó la primera doncella. Parece que una de esas viudas pertenecientes al antiguo régimen la estuvo molestando. Ella, como el resto de su familia, es muy sensible. Hay que tener en cuenta que son corsos y no franceses. A Vivian le sorprendió que los sirvientes hablaran con tanta libertad, pero sabía muy bien que la servidumbre de cualquier casa estaba siempre al tanto de cuanto allí ocurría. La doncella de la princesa le contó a Vivian que su ama tenía que cubrirse las orejas, pues eran su único defecto. Cuando el escultor Canova la esculpió desnuda en Roma, ella se cubrió una oreja con la mano, continuó la doncella. Pues con o sin orejas, opinó la otra doncella. No es extraño que todos los hombres se enamoren de ella. Y la princesa de ellos. Ambas rieron, y a Vivian aquello le pareció poco respetuoso. Como la princesa había salido, las doncellas le mostraron la casa, y a ella le impresionó la brillantez de los colores que Paulina había escogido al redecorar la mansión. El duque de Charot había sido tutor del joven rey Luis XVI, y Paulina le había comprado la casa a su viuda por 400.000 francos. Después había ordenado sacar todo el mobiliario del siglo XVIII, reemplazándolo con lo que se consideraba moderno y elegante en aquel momento. Mientras le enseñaban la casa, las doncellas le comentaron a Vivian los últimos chismes. Le contaron que una de las cocineras estaba furiosa porque la princesa le había ordenado que se casara con Paul, el negro, y también que en invierno, cuando la princesa tenía frío, se calentaba los pies en el escote de una de sus damas, quien tenía que acostarse en el suelo. Vivian descubrió que la capilla había sido convertida en una sala de billar. Hubiera deseado reír ante alguna de las cosas que le habían contado y quería hablarle al conde de todo aquello. Ahora comprendía por qué las pocas familias aristocráticas que quedaban en Francia miraban con desdén el comportamiento de los Bonaparte y que les mostrara la posición que ocupaban. Para Vivian, el día transcurrió con lentitud, pues deseaba casi con desesperación ver de nuevo al conde. ¿Y si se hubiera marchado de París? Pero recordó que él le había prometido avisarle cuando se dispusiera a partir, y ella estaba segura de que cumpliría su palabra. No podía entender por qué él se obstinaba de aquel modo, en que el amor de ambos era imposible, y que debían tratar de olvidarse. Ella era consciente de que era una mujer pobre y sin importancia, pero no entendía por qué, si él la amaba, no podían verse, aunque fuera en secreto. Vivian se preguntó si tendría el valor de decirle a él toda la verdad. Sabía que él no la denunciaría a la policía, pues no era francés, pero ella no deseaba perjudicarlo o colocarlo en una situación comprometida, acusado de ocultar a una inglesa. Sería un error decirle la verdad, decidió por fin, pero a la vez deseaba ser sincera con él y decirle que ella no era la persona insignificante que parecía ser, sino alguien que podía levantar la cabeza en cualquier sociedad, sobre todo en aquella pseudonobleza de los Bonaparte. Las doncellas regresaron con otros vestidos para mostrárselos a Paulina, y la princesa, al mirarlos, exclamó: «Acabo de recordar que ayer llevaba puestos unos pendientes de diamante, y dejé uno de ellos junto a la gran cama, en la planta inferior». Dirigiéndose a Vivian, le dijo: «Corre a traérmelo, está sobre la mesa junto a la cama. Recuerdo que me puse uno al levantarme, pero olvidé el otro». Se volvió hacia el espejo. Vivian advirtió la mirada que se cruzaron las dos doncellas y, por la expresión de sus caras, supo exactamente lo que estaban pensando. De pronto sintió que los celos se le clavaban en el pecho como una daga. Sería el conde quien había acompañado a la princesa la noche anterior. Obedeciendo la orden, dejó a un lado el vestido que estaba reparando y salió de la habitación. Entró en la chambre de pared, donde se encontraba la gran cama, y la encontró envuelta en la luz del crepúsculo. Afuera, en el jardín, resplandecían las flores, y Vivian se quedó un momento mirándolas, añorando el jardín de su casa, que ella y su madre habían planeado juntas. Se encontraba sumida en sus pensamientos cuando, de súbito, una voz la hizo volver a la realidad. «¿Quién es usted? No recuerdo haberla visto antes». Ella se volvió y dejó escapar una pequeña exclamación. No había necesidad de que le dijeran quién era aquella persona. De inmediato reconoció al emperador Napoleón. Hizo una reverencia y Napoleón se acercó a ella.
Vivian sabía que él esperaba una respuesta y respondió: «Soy la costurera de Su Alteza Imperial, Majestad. Comencé a trabajar hoy». «Por eso su cara no me parece conocida», dijo Napoleón. «Una cara muy bonita, por cierto». «Doy las gracias a Su Majestad», repuso Vivian, nerviosa. «Me enviaron a buscar un pendiente de Su Alteza Imperial que olvidó aquí anoche». Napoleón endureció el gesto y Vivian comprendió que había cometido una indiscreción. Se disponía a retirarse, pero él le dijo: «¿Cómo se llama?» «Vivian. Bernier, Majestad». «Vivian. Tiene usted los ojos de color violeta, así que si fuera a escogerle un nombre la llamaría así, Violeta». Vivian se sorprendió, pues no sabía que Napoleón tenía la costumbre de inventar nombres a las mujeres que admiraba. A Josefina la había llamado Rosa. A Désirée, su primer amor, la llamó Eugene, y durante toda su vida acostumbró buscar nombres más apropiados para las mujeres que lo habían impresionado. «Sus ojos son violeta», continuó él, antes que Vivian pudiera hablar, «y las violetas son unas de mis flores favoritas». Algo en el tono de voz de él le hizo entender a Vivian que lo que decía era peligroso y que debía alejarse rápidamente. «Su Alteza Imperial me está esperando, señor», dijo casi sin aliento, y al instante intentó escapar de la habitación, pero Napoleón la detuvo, sujetándola del brazo. Vivian comprendió que iba a besarla y trató de defenderse, pero él era fuerte y la expresión de sus ojos le hizo comprender que estaba decidido a salirse con la suya. Cuando el emperador estaba a punto de capturar sus labios, una voz dijo desde la puerta: «He estado deseando conocer a Su Majestad, y esta parece ser una oportunidad que me envía el cielo». Vivian sintió que su corazón latía aliviado, y antes de volverse ya sabía quién estaba allí. «¿Quién es usted?», preguntó el emperador irritado, dejando libre a Vivian. El conde avanzó a través de la habitación, juntó los talones e inclinó la cabeza. «Permítame presentarme, señor. Soy el conde Axel de Starvik, y he estado buscando la oportunidad de hablar con Su Majestad sobre un asunto de gran importancia militar». Mientras Vivian huía de la habitación, el conde hablaba con una seguridad que la hizo sentirse orgullosa de él. Sabía que él había entrado en la habitación con el propósito de salvarla, y supuso que le había molestado encontrarla en los brazos del emperador. Un hombre con menos valor hubiera dudado antes de interrumpir al emperador en un momento como aquel, sobre todo si tenía interés en ganarse una buena voluntad. Su buena voluntad. Él había actuado pensando en ella y no en sí mismo, y Vivian corrió escalera arriba sintiendo que lo amaba más que antes. Entró en el dormitorio de la princesa, quien, ocupada con sus vestidos, no se volvió a mirarla, pero poco después, como Vivian no habló, le preguntó: «¿Encontraste el pendiente?» «No, Alteza. Regresé sin él porque el emperador se encuentra abajo y supuse que venía a buscarla a usted». «¿El emperador?», exclamó Paulina. «Por Dios, no lo esperaba hoy. ¿Por qué habrá venido a verme a esta hora?». Por un momento frunció el ceño, pero enseguida dijo a sus doncellas: «¿Qué esperan? Dense prisa. Tráiganme mi bata. Ya escucharon que el emperador está aquí y desea verme». Las doncellas le trajeron una vaporosa bata del guardarropa, y la princesa, que estaba desnuda, se la puso. Se miró al espejo y bajó por la escalera. Al entrar en el salón se sorprendió al no encontrar a nadie allí, pero luego escuchó voces en la habitación contigua, y al entrar encontró a Axel conversando con Napoleón. «¿Está seguro de que funcionará?», decía su hermano en ese momento. «Ya lo hemos probado, señor, y los resultados han sido excelentes. Puedo asegurarle que en la armería de Su Majestad no hay nada igual». «¿Quién le ha dicho eso?», preguntó bruscamente Napoleón. «El mariscal Ney y el general Junot están convencidos de que este es un avance sobre cualquier arma que Su Majestad tenga en el campo en estos momentos». Napoleón se llevó la mano al mentón, como meditando sobre lo que le acababan de decir, y Paulina corrió hacia él. «Querido, no te esperaba», exclamó ella, y abrazó a su hermano. Él la besó y le advirtió: «Vine para hablar contigo a solas». «Me retiro», dijo el conde antes que Paulina pudiera hablar. «Pero antes de hacerlo quisiera agradecer a Su Majestad el haberme escuchado». Inclinó la cabeza, y sin mirar a Paulina salió de la habitación. «Así que Axel te estuvo hablando sobre su cañón», le dijo Paulina a su hermano. «Ha estado ansioso por verte desde que llegó a París. Por Dios, hablar sobre cañones y rifles me parece de lo más aburrido». Napoleón rió.
Querida hermana, sé muy bien cuál es el único tema que a ti te interesa, y de eso deseo hablarte. Paulina arrugó la nariz. Creo adivinar lo que me vas a decir, respondió. Y supongo que fue Josefina quien te sugirió que hablaras conmigo. De espaldas a la luz del sol, era como si estuviera desnuda y Napoleón la miró antes de contestar con frialdad. Sabes muy bien que debes comportarte con discreción, mientras Camilo se encuentra en Boloña. Paulina abrió los brazos y la bata se abrió, revelando su desnudez. «¡Por Dios!», exclamó, utilizando su expresión favorita. «¿Qué pude haber hecho mal? Tu esposa, como las demás mujeres, está celosa. Con solo ver mi cara ya les basta para decir que hay algo inmoral en mí». «Ahora no es solo de tu cara de lo que se quejan», respondió Napoleón, pero había un brillo en sus ojos y una sonrisa en sus labios. Paulina comprendió que su hermano ya no estaba enfadado y lo abrazó. «Mi querido Napoleón, ¿por qué le haces caso a ellas?», preguntó. «Me he estado portando como un ángel, de veras. Y si he hecho algo que tú no aprobarías, te juro que he cerrado la puerta con llave». Napoleón volvió a sonreír. «Eres incorregible, pero me resulta difícil enfadarme contigo por mucho tiempo». Paulina se apartó de él y, envolviéndose en la bata, se dirigió al salón. «Vamos a sentarnos en el sofá para hablar», dijo. «Hace mucho tiempo que no estamos solos». «No puedo quedarme», respondió Napoleón. «Háblame del joven sueco que acabo de conocer. ¿Qué significa él para ti?» «¿Y tú qué crees?», preguntó Paulina. «Una tiene que pasar el tiempo y, después de todo, él es muy bien parecido». «No quiero que hablen de ti», dijo Napoleón. «Sabes muy bien que las cortes de Europa nos miran con desdén. El menor escándalo se convierte en un arma más dañina que cualquier cañón». Habló con cierta amargura, y Paulina se recostó en su hombro con afecto. «Tendré cuidado, mucho cuidado, mi querido hermano. Me molestaré contigo si no me obedeces. Te prometo que no solo cerraré las puertas, sino que correré a las cortinas». Napoleón rió, como si no pudiera evitarlo, pero luego se levantó y dijo: «Cuando llegué me encontré aquí a una chica muy bonita, que me dijo que era tu costurera. Sí, llegó apenas hoy. ¿Te interesa?». «Pudiera ser. Ciertamente es muy atractiva». «¿De veras?». «La verdad es que no me he fijado en ella. Quizá pueda venir mañana por la noche a través de la puerta del jardín. Pídele que me espere aquí. Le ordenaré que lo haga». «Excelente». Napoleón sacó un reloj del bolsillo de su chaleco. «Tengo una reunión y luego debo regresar a casa». Paulina lo besó en la mejilla. Él la rodeó con sus brazos y se dirigieron hacia la puerta. «Ahora compórtate como es debido», la amonestó él. «Y no te olvides de decirle a la pequeña de los ojos color violeta que me espere a eso de las 9. Tengo que asistir a una cena, pero saldré temprano. No lo olvidaré», prometió Paulina. El emperador atravesó el vestíbulo y subió a su carruaje, que lo esperaba afuera. Paulina corrió escalera arriba. Napoleón se interesaba en una de sus sirvientas. Nada podía ser mejor. Aquello lo distraería sobre sus propias indiscreciones, y ella estaba segura de que era Josefina quien le había sugerido que viniera a hablar con ella. «Digan lo que digan, no voy a dejar a Axel por ahora», pensó. Se vistió, y cuando estuvo lista despidió a las doncellas, pero retuvo a Vivian. Vivian esperó nerviosa. Tenía el presentimiento de que la princesa deseaba hablarle acerca de su hermano. «El emperador me ha dicho que tienes los ojos color violeta», dijo Paulina después de un momento. «¿Alguien te había dicho eso antes?» «No, Alteza», respondió Vivian temblando, pues sintió miedo de lo que la princesa le iba a decir. ¿Qué le habría dicho el emperador? ¿La irían a despedir? Mi hermano es muy especial en lo que a mujeres se refiere, continuó Paulina mirándose al espejo. Es un gran honor que haya mostrado interés por ti. Y como desea volver a ver tus ojos, deberás esperarlo en el dormitorio de la planta baja, mañana a las 9 de la noche. ¿Esperar al emperador? Vivian casi no pudo pronunciar las palabras. Él entrará por la puerta del jardín que sale a los Campos Elíseos. Así nadie, excepto tú, sabrá que se encuentra aquí. Pero, ¿por qué desea verme a mí? Paulina sonrió ante aquella pregunta tan ingenua. Supongo que tendrás la suficiente inteligencia como para saber la respuesta. Pero yo no puedo, no deseo estar a solas con el emperador, tartamudeó Vivian. Siendo mujer, deberías darte cuenta de lo que es un gran honor para ti. Deberás ser amable y complaciente en todo. En caso contrario, no habrá lugar para ti en esta casa.
Pronunció las últimas palabras con decisión y salió del dormitorio dejando a Vivian sola y asustada. Vivian se sentía aterrada. El día había pasado ya y no había señales del conde. Varios caballeros visitaron a la princesa mientras ella escogía nuevos vestidos y sombreros, pero cuando subió a vestirse mencionó que pasaría la tarde con una amiga. A Vivian le costó mucho trabajo controlarse para no preguntar si el conde iba a acompañarla. En su lugar, animó a la princesa para que hablara, preguntándole sobre la fiesta a la que había asistido la noche anterior y a la que asistiría esa noche. Era fácil conseguir que Paulina hablara sobre sí misma, pero aunque Vivian lo intentó, no logró hacerla mencionar al conde. Se dio cuenta ahora que el emperador se había interesado en ella. La princesa le prestaba más atención y la trataba como a un ser humano. Pero la idea de que la noche se acercaba y de que tendría que obedecer las órdenes recibidas o rechazar a un hombre que todos consideraban omnipotente, la llenaban de horror. Era muy inocente, pero sabía que las mujeres como la princesa tenían amantes, y aunque no estaba segura de lo que hacían cuando estaban juntos, sabía que era algo muy íntimo y privado. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.